Cuando pensamos en los reptiles prehistóricos más emblemáticos, nuestra mente suele saltar directamente a los poderosos dinosaurios. Pero, ¿sabía que mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, hubo criaturas igualmente impresionantes que dominaron la Tierra? Uno de esos depredadores era Erythrosuchus, un carnívoro gigante y poderoso que dominó el Triásico medio. Un gigante aterrador con una ventaja evolutiva única. Erythrosuchus, a pesar de su aspecto extraño y casi primitivo, era una maravilla evolutiva. Este enorme depredador tenía un cráneo no solo grande, sino extraordinariamente grande, comparable en tamaño a la cabeza del temible Tyrannosaurus Rex, pero mucho antes en el tiempo. Se han descubierto fósiles de este reptil prehistórico en el supergrupo Karoo de Sudáfrica, concretamente en la zona de ensamblaje de Sinognathus. Era una época anterior a los dinosaurios, alrededor del Triásico medio, una era de transición en el reino animal. Su nombre, Erythrosuchus africanus, que significa cocodrilo rojo africano. Procede del llamativo color rojizo de sus primeros fósiles descubiertos. Y aunque pueda parecer una anomalía antigua, Erythrosuchus tenía muchos rasgos que más tarde harían que los dinosaurios, e incluso los cocodrilos, tuvieran tanto éxito. El poder del cráneo. Con más de 5 metros de largo y 1,6 toneladas de peso, el Erythrosuchus no era un depredador pequeño. De hecho, era el mayor depredador terrestre de su época, mayor incluso que el temible Anteosaurus del Pérmico medio. Con un cráneo que alcanzaba más de 1 metro de longitud, Erythrosuchus tenía las herramientas físicas necesarias para dominar su entorno. El gran tamaño de su cráneo le daba una ventaja aterradora en términos de fuerza de mordida. Sus dientes, de unos 20 centímetros de largo, eran curvos y dentados, muy parecidos a los de los grandes dinosaurios terópodos. Aunque eran similares a los de carnívoros posteriores como el Tyrannosaurus Rex, los dientes del Erythrosuchus estaban diseñados para triturar hueso, lo que le daba un potencial asesino aún más formidable. Aunque aún se están estudiando los detalles de la fuerza de su mordedura, está claro que el Erythrosuchus era capaz de abatir presas de gran tamaño con facilidad. Su cráneo no solo era grande para intimidar, sino que estaba perfectamente diseñado para una mordedura brutal que aplastaba los huesos. La parte posterior de su cráneo soportaba enormes músculos del cuello, que probablemente ayudaban a ejercer esa fuerza devastadora. Imagínese un depredador con una cabeza tan grande, que hubiera sido difícil saber dónde terminaba su cráneo y dónde empezaba su cuello. Extremidades de transición. La evolución de los arcosaurios. Aunque el cráneo sobredimensionado acapara la mayor parte de la atención, las extremidades de Erythrosuchus también fueron una parte importante de su historia evolutiva. A diferencia de la mayoría de los reptiles actuales, que tienen extremidades extendidas, Erythrosuchus tenía extremidades semierectas, colocadas directamente debajo del cuerpo, como los mamíferos modernos. Esta transición en la postura de las extremidades fue uno de los pasos evolutivos clave hacia el posterior surgimiento de los dinosaurios y los cocodrilos. Curiosamente, el Erythrosuchus también presentaba características tempranas que más tarde serían fundamentales para el bipedismo de sus descendientes. Los huesos de sus patas eran gruesos y estaban diseñados para soportar su pesado cuerpo, lo que sugiere que estos animales podían moverse más rápido de lo que cabría esperar, dado su tamaño. Erythrosuchus no era solo un gigante torpe. Probablemente podía correr más rápido que muchos de sus contemporáneos, una característica esencial para cazar presas. El misterio del metabolismo. ¿Era Erythrosuchus de sangre caliente? El Erythrosuchus puede parecer un reptil lento y de sangre fría, pero no lo era en absoluto. Al igual que los arcosaurios modernos, el Erythrosuchus probablemente tenía un metabolismo más alto que la mayoría de los reptiles de la época. Este metabolismo, mesotérmico, le permitía ser mucho más activo que las criaturas de sangre fría. Habría necesitado una enorme cantidad de alimento para mantener este estilo de vida tan energético.
pero probablemente fue crucial para su supervivencia en el impredecible mundo que siguió a la extinción masiva de finales del Pérmico. Un metabolismo más alto permitía a Erythrosuchus crecer rápidamente, lo que era importante para sobrevivir en un ecosistema en el que las condiciones eran duras y la comida podía escasear. Este rasgo se transmitiría a sus sucesores, los dinosaurios, que dominarían la Tierra durante millones de años. Paleoecología. Un mundo en transición. El entorno de Erythrosuchus también estaba experimentando cambios significativos. Durante el Triásico Medio, los sinápsidos, como los dicinodontos, seguían presentes, pero los arcosauriformes, parientes tempranos de los dinosaurios, empezaban a dominar. Estas criaturas eran más pequeñas que el gran Erythrosuchus, pero representaban la siguiente fase de la vida en la Tierra. En los mismos ecosistemas que el Erythrosuchus, había depredadores más pequeños como el Sinognathus y el Diademodon, que habrían sido presas perfectas para este gigante. Los herbívoros más grandes eran los dicinodontos, entre ellos Canemelleria, un herbívoro gigante que, aunque formidable, seguía siendo empequeñecido por Erythrosuchus. Erythrosuchus habría sido una fuerza dominante en su ecosistema, un terrorífico depredador ápice. El fin de una era. El declive de Erythrosuchus. Aunque Erythrosuchus era un depredador masivo, su reinado no duró mucho. Los eritrosúquidos, la familia de los arcosauriformes a la que pertenecía, solo reinaron durante unos 12 millones de años. Su época llegó a su fin con la evolución de otros arcosaurios más avanzados que los sustituyeron, depredadores más pequeños pero más eficientes. Estos nuevos depredadores, como los pseudosuquios y los posteriores dinosaurios, presentaban una estructura corporal más adecuada y estaban preparados para arrebatarle el trono al enorme Erythrosuchus. Conclusión: un precursor de los dinosaurios. El reinado de Erythrosuchus fue breve, pero desempeñó un papel crucial en la historia de la evolución. Tenía muchos de los rasgos que más tarde harían de los dinosaurios unos depredadores formidables, desde el gran cráneo hasta la transición en la postura de las extremidades. Aunque con el tiempo quedó obsoleto, sus descendientes evolucionaron con el modelo de algunos de los depredadores más exitosos de la historia de la Tierra.